Bueno, seguimos. Ya tengo la I0. Ahora el paso número 3. ¿Qué hacemos en el paso número 3? T mayor que 0. T mayor que 0. ¿Qué hacemos para T mayor que 0? Establecer las ecuaciones diferenciales. Ajá. ¿Cuál sería la red? ¿Podríamos usar la misma de Thevenin? ¿Por qué? Porque ya está simplificada y sería más fácil, ¿no? A ver los demás qué dicen. No, por el capacitor. Bueno, nomás cambiamos el capacitor. A ver, cuando acciona el interruptor, la red que realmente me va a quedar y es la que voy a ocupar para establecer mi ecuación diferencial, pues va a ser esta, ¿no? Digo, esta con el interruptor cerrado. Entonces ahí lo que voy a hacer es cerrar el interruptor. Y ahora tengo que calcular la corriente ahí en el capacitor de esa red. De esa red tengo que sacar mi ecuación diferencial. ¿Cómo le hago? No a partir de la ecuación 1, que era el voltaje en los resistores más el voltaje en el capacitor igual al de la fuente, que diga igual a 0. Pero ¿de dónde de qué red sale esa ecuación? De cuando están en serie en la resistencia total con el capacitor y la fuente. Pero ¿cuál sería la resistencia total? ¿La de Thevenin? Sí, más o menos. A ver, aquí yo tengo la red. Esa es mi red. A mí me pide, como dice la compañera, yo necesito, pues de cierta manera quitar el capacitor y la red que me queda reducirla de tal manera que me quede una fuente de voltaje, una resistencia, que sería el equivalente de Thevenin, y luego reconecto la carga, que es el capacitor. Ya tengo mi red en serie y ya puedo establecer mi ecuación diferencial. Entonces aquí le voy a poner por Thevenin, que en realidad ya lo hicimos. Es la misma, esta red que tengo aquí es la misma que usamos en T igual a 0. Nada más que ahí pues lo que teníamos era el capacitor como fuente, pero si se dan cuenta es la misma. Quitamos el capacitor, obtuvimos el equivalente de Thevenin, que fue aquí lo tengo. Y entonces vamos a hacer lo mismo. Este va a ser el equivalente de Thevenin,
pero en lugar de traer el capacitor, digo, el capacitor, pero como fuente, ahora voy a decir, bueno, pues ya, si ya obtuve el equivalente de Thevenin antes, pues aquí voy a reconectar mi carga. Ese fue el equivalente de Thevenin. Ajá. Y ahora mi carga, pues era o es un capacitor. Ujú. Y ya que tengo ahí el capacitor, voy a calcular. Aquí tengo la IDT. Es esta IDT la que me están preguntando. Ujú. Ya tengo ahí mi red. Ajá, red reducida. Bueno, pues ahora hay que establecer la ecuación diferencial. Eso ya es súper fácil, creo. ¿Cómo le haríamos? Antonio Estrada. Por leyes de Kirchhoff Mm, de voltaje. sí. Sí, sí y no. Lo que pasa es que ya los acostumbré a a la ley de voltajes de Kirchhoff, pero vean, si hago un intercambio, bueno, lo vamos a hacer así y luego hacemos si hago un intercambio entre ese de Thevenin que tengo, ¿qué obtendría yo? Una fuente de corriente Ujú, en paralelo con una resistencia ujú. y Y el luego capacitor y ya podría aplicar el divisor de... la pregunta es, ¿qué obtengo al hacer ese intercambio? Se obtendría una fuente de corriente en paralelo al resistor. Sí, 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 así quedan. Pero yo tengo el equivalente de Thevenin. Si hago ese intercambio, ¿qué obtengo? Ah, sería como el equivalente de Norton. Ajá, obtendría yo el equivalente de Norton. Le reconecto la carga y todo me queda en paralelo y ahora no utilizaría yo la ley de voltajes de Kirchhoff. Ujú. Utilizaría yo la ley de corrientes de Kirchhoff. Ajá. Obviamente uno de los dos procedimientos es más rápido. Ujú. Pero vamos a hacer los dos para ver, pues para ver que se pueden trabajar de la misma manera y no se me acostumbre nada más en uno con una opción. Y bueno, pues además ya tendrían más herramientas o tendrían una visión más amplia de lo que se puede hacer, ¿no? Bueno, entonces aquí ya alguien me había dicho, a ver que me repita, Antonio, Sí, profe. ¿cómo queda? Bueno, para por Kirchhoff sería voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Ujú. Luego, Sería igual a el voltaje de la fuente. ujú. Aquí voy a renombrar estos elementos. Aquí le voy a dejar que se llama R. Ajá, y está pues voltaje de la fuente, ¿no? Y estos digamos que son iguales. Ujú. Porque ya nos hemos acostumbrado a que pues, se le llama R, ¿no? Bueno, y después de eso, Arias, no está Arias, Sí, profe, R por IDT más 1 sobre 6 por la integral de la corriente, el diferencial de T.
Igual a cuánto. Voy a poner que son 3 3 volts, ¿no? Sí. Bueno, Barbosa. Sí, profe, vamos, como no es una ecuación diferencial, vamos a derivar. ¿Cuánto queda? Eh, R por la derivada del más por I de t igual a 3 volts. Los demás que dicen. Igual a 0. Es igual a Ah, cero. a cero, A sí. cero, Perdón. profesor. Y luego, Se utiliza el operador D, que es igual a la derivada de t. a ver, Viviano. Se utiliza, bueno, como decía el compañero que se utilizaba el operador D, entonces quedaría R de I de T más 1 sobre C I de T igual a 0. Y de ahí, Ya sacaríamos la factorización y bueno, sería igual a 0 y diferente de 0. Y por lo tanto queda que R de T más el capacitor, ¿cuánto valía? El micro. A ver, ¿cuánto dio esa raíz? Calvillo. Después se tendría que proponer una solución para I de t. ¿Igual a qué? Sería igual a K por la exponencial elevada a D por T. Chavero. Sí, profe. Entonces la dejaríamos como está y utilizaríamos la particular. ¿A particular? ¿Cuál particular? Mm, A ver, los demás que dicen. Deberíamos ser igual a 0, ¿no, profe? Hay que evaluar, es la única solución que tenemos. Entonces, evaluando en t igual a 0, pues sería I en 0. Entonces, I en 0 va a ser igual a K. ¿Y cuánto valía la I en 0? Ah, pues aquí la tenemos. Menos. Y luego, Juan Picasso. Sí, profe. ¿Qué pasó? ¿Cómo está en clase? Sí, sí, sí. Pues a ver. Pues dice que ahí dice que no. Bueno, ahí ya tenemos la solución. Nos pedían la I en el capacitor y ya está. Ajá, bueno, entonces nada más hay que recalcar algunas cosas de este
este problema no fue así tan directo como estamos acostumbrados a. Accionamos el interruptor, ya teníamos la red para la ecuación diferencial. No, aquí había que hacer algún truco para obtener mi red. Pues digamos que de manera simple, lo más simple posible para ahora sí establecer. Lo que quiero recalcar aquí es que a donde les pidan calcular, como en este caso fue entre A y B, eso no lo muevan, no lo muevan. Todo lo demás lo pueden cambiar. Si dieron cuenta, el capacitor nunca lo movimos y todo lo demás lo fuimos moviendo. Por ejemplo, pues les comento, si el cálculo haya sido, calcule la corriente para la resistencia de 1, por ejemplo, bueno, pues esa no la muevo y puedo mover lo demás, ¿no? Hasta donde pueda o como pueda. Ajá. Bueno, el punto es que a donde te pidan calcular, eso no lo muevas. Todo lo demás puedes moverlo, pero ese no lo muevas. Ahí fíjalo y te vas acercando, ajá, y lo que resulte. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. No Ujú. se grafica, ¿verdad, profe? A ver, no le entendí. Es que normalmente en los demás hacíamos una gráfica. Y entonces aquí la respuesta ya se queda hasta donde calculamos la corriente, ¿no? O sea, ya no se hacen los demás. Pues no, porque no le están diciendo que haga la gráfica. Bueno, sí. Ajá. Sí, si le dijeran, la instrucción fuera calcule IDT y grafique esa función, pues entonces habría que hacer esa gráfica, ¿no? Ok, ok. Está bien, está bien. Bueno, vamos a resolver donde nos dé tiempo, a lo mejor nos da tiempo, a lo mejor no. Vamos a resolver por la otra opción que les había comentado ahora por las leyes de corrientes de Kirchhoff. Bueno, entonces para eso vamos a partir de esta red. Todo el mundo ya supo cómo llegamos aquí, ¿no? Vamos a retomarla. Y lo voy a poner aquí. Bueno, ahorita la acomodo. Hay que poner una nota, que es otra opción. Vamos a poner así, otra opción. A lo mejor es más tardada, pero ahorita pues el objetivo no es ver cuál es más rápida, sino que vean que hay diferentes opciones, ¿no? A ver, aquí entonces vamos a poner utilizando, bueno, sí, ajá. Vamos a poner así, utilizando el equivalente de Thevenin. Ajá. Vamos a poner aquí por intercambio. A ver cuánto les da. Ajá, cuando haga el intercambio voy a obtener una fuente de corriente. Y luego el capacitor. Bueno, esa es mi red.
Ajá. Los puntos A y B que veníamos arrastrando, ujú, pues de hecho podríamos decir que están acá. Ajá. Ese punto A y B, pues aquí los tenemos. Ajá, entre A y B tengo el capacitor. Ujú. Nada más que ahorita hicimos el intercambio. Y aquí yo tengo 84. Y es una R. Ajá. ¿Cuánto fue la corriente? 0.035. 0.035. Ajá. Bueno, lo que me estaban pidiendo calcular según, aquí le voy a poner, bueno, le voy a poner así, corriente del capacitor. La corriente del capacitor, pues, al final de cuentas es la I de T que me están pidiendo, ¿no? Ujú. Va a bajar por ahí. Oye, voy a hacer un poco más grande esto, si no se va a amontonar mucho. Ajá. Bueno, todo. Pero no se va. Bueno, entonces está circulando la corriente del capacitor. Aquí. Y esa sería la corriente del capacitor. Bueno, algo muy importante. Ahorita la pongo. Aquí vendría la corriente del resistor. Ajá, y por aquí vendría la corriente de la fuente. Ujú. Bueno, ahí tengo todos mis datos y cómo están circulando esas corrientes. Ajá. Ahora, pregunto el voltaje para todos ellos, ¿cómo es? Igual. Ujú. Le voy a poner así VDT. Y ese VDT, pues es el que yo mida aquí, ¿no? Ajá, bueno. Ahora, ¿cómo escribimos la ley? A ver, Esteban. Presente, profe. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cuál ley vamos a usar? No, a ver, los demás, ¿qué ley vamos a utilizar? Leyes de Kirchhoff de corriente. Las de corriente, profe. De corriente. Ajá, entonces, si escribimos para la de corrientes, Fernández Quiñones, ¿cómo le hacemos? Bueno, ahora, ¿cómo calculamos Gómez López? Ajá, ¿cuál es el modelo matemático para calcular esas corrientes? A ver, todo el mundo, la corriente. Voy a poner primero corriente del capacitor, ¿qué pondría? ¿No? Como el La- capacitor por la derivada del voltaje.
Ujú. Es que es fácil. Si ya saben el voltaje, cómo calcular el voltaje del capacitor, a ver cómo lo calculan. I sobre C por más la integral de I de T. Ahora sí Diferencial. que Ujú. es lo inverso. Ujú. Si el voltaje lo voy a calcular como una integral, pues entonces su corriente es como una derivada, ¿no? Así de sencillo. Ujú. Bueno, entonces sería la capacitancia por la derivada de quién? De voltaje. Del voltaje. Ajá, ahora la corriente en el resistor, ¿cómo se calcula? Voltaje de V por entre No los escuché. Supongamos que V fue eso. sobre R. La corriente del capacitor voy a poner que es 0.035. Ajá. Bueno, de ahí, ¿qué hago? Ya tengo mi ecuación diferencial. Ajá. Les recuerdo que, digamos que circuitos termina hasta aquí en el intercambio y establecer la ecuación diferencial. Todo lo demás ya está la hacha matemática. Ya sabemos cómo resolver esa ecuación diferencial. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Sustituimos Cambiar D el por D DT. igual a D sobre T. A ver, otra opción. Igualar a 0. ¿Qué tipo de ecuación es? homogénea. No homogénea. ¿Qué tengo que hacer entonces? Igualarla a 0. Ujú. Primero trabajar la parte homogénea, ¿no? Hace rato no lo hicimos con la otra opción porque lo que me resultó fue una ecuación diferencial homogénea. Ven, aquí la tengo, ¿no? Ujú. Pero ahora no. Ahora me resultó una ecuación diferencial no homogénea. Entonces trabajo la parte homogénea. Ujú. ¿Cómo me queda entonces? Ujú. Ahí está. Y luego, Factorizar. Ya utilizamos el operador de. a ver, González Eugenia. No está. Ya se fue a desayunar. Pues vamos a ponerle falta entonces. Grajales. Vamos. Sí, aquí estoy, profe. Sí, profe. Pues, no. eh, sí, No la escucho, no sé ustedes. Creo que como que se le cortó. Ah, como que se escucha cortado. Bueno, a ver, otra personita que nos diga qué hacemos. Igualamos la parte que dice Despeja. CD más 1 sobre R con 0, porque el voltaje debería ser diferente de 0. Ujú. Bueno, aquí vamos a poner que esto va a ser así y esto también. Ajá. Bueno. Jiménez, Licea. Sí, aquí ya despejamos el valor de D y quedaría que D es igual a menos 1 sobre R por C. Ujú. ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale C?
Entonces la raíz me va a dar la misma. Y me debe dar lo mismo porque lo único que estoy haciendo es la misma red, solo que lo que estoy haciendo es un artificio matemático diferente para resolver. Pero el resultado tiene que ser lo mismo, entonces la raíz y esa exponencial pues, tiene que ser la misma. Ajá, el resultado tiene que ser el mismo, entonces la raíz debe ser la misma. Bueno, ya tengo ahí la raíz y ahora. Pues ahora creo es la propuesta por la homogénea, ¿no? ¿Cómo la pongo? B de T. ¿Cómo? Maldonado. No está Maldonado. Si es como I de T igual acá. Pero ¿por qué? No sé. ¿Por qué I de T? B de T, no, profe. V de T, pero es la homogénea. Recuerden que estamos trabajando en la parte homogénea. ¿A la qué? A la... Bueno, Martínez Abarca. Sí, entonces hacemos el valor de B de T cuando T es igual a 0. A ver, los demás que dicen. Debería hacerse una propuesta para la particular, ¿no? Ahora trabajamos la particular. Entonces, ya les he dicho, denle una repasada, aunque sea rápida, a lo que hemos hecho, porque si no, digo, yo les tengo que preguntar, no me queda de otra, pero se evidencian quién sí está trabajando, quién no. Bueno, la particular, ¿cómo va a quedar? Es B de T igual a de la exponencial. Ya. Es nada más A, porque mi ecuación diferencial está Cierto. Está igualada a una constante, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí ya lo vamos a dejar porque no nos va a dar tiempo terminarlo. Lo retomamos en la siguiente clase. ¿Alguna duda que tengan? ¿Comentario? Nada más me dejaría tomarle... Profe, yo tengo una duda respecto. Bueno, ahí está por quien quería tomar la captura y la otra pregunta era qué o la otra duda era qué. De los trabajos que le estamos entregando, ¿nos va a decir más o menos cuánto vamos acumulando? Bueno, lo que pasa es que no sé si en algún momento o cuánto me ponga en las actividades que deja. Nada más para saber, ¿no? Sí, ya voy a empezar a calificar, es que, pues no sé, no es queja, pero bueno, estoy atendiendo 6 grupos. Ajá, entonces imagínense clase Ok, sí, tras profe, clase no, no, tras no. clase, trabajo tras trabajo, Sí. y luego otros estudios que estoy haciendo se me complica, pero ya voy a empezar a trabajar, sí, a calificar. Ustedes van a juntar 100 puntos y quieren sacar 10. Ajá, entonces los puntos, conforme les vaya entregando los trabajos, pues los van sumando y lo que alcancen de todos a la suma entre exámenes, trabajos, etcétera. Esa va a ser su calificación, por eso algunos trabajos valen, pues no sé, 6 puntos, 3 puntos, ajá, lo que valgan, se van acumulando y al final de cuentas esa será la calificación. Bueno, voy a poner la siguiente hoja. Ajá, Profe, y otra duda respecto a a la otra actividad del viernes. Aparece que en el inductor va a tener una resistencia incluida interna, por así decirlo. Entonces eso no afectaría en nada a nuestro análisis en el circuito. no, sí, tiene que
Esa resistencia se va a oponer al paso de la corriente. Esa resistencia la tiene que anexar a la resistencia, digamos, de prueba. La resistencia interna más la de prueba va a ser una resistencia total. Ok, profe. Gracias. Bueno, de todos modos, la siguiente clase, si tienen dudas otra vez me preguntan y antes de iniciar tal vez la clase para que quede bien ya claro eso, ¿no? Pero lo de la resistencia interna está como que en las propiedades del elemento. Pues es la resistencia del alambre. Recuerden que la bobina es un alambre enrollado. Entonces el alambre tiene una resistencia, aunque sea poquita, pero tiene. Pero como son muchísimas vueltas y a veces son muchísimos metros, pues se acumula la resistencia y es la resistencia del alambre. Pero obviamente como no la vemos o físicamente no tenemos un elemento así parecido a la resistencia, bueno, pues decimos que es la resistencia interna, pero en realidad es la resistencia del conductor, del alambre, de la bobina. ¿Algo más? Creo que ya no. No, profe.